La justicia es un pilar fundamental en cualquier sociedad, sin embargo, no está exenta de errores. La historia de Kenneth Waters es un desgarrador testimonio de lo que puede suceder cuando el sistema falla. Un crimen brutal, un pequeño pueblo con ganas de encontrar respuestas y un hombre condenado por un crimen que no cometió. A través de los años, la lucha incansable por la verdad y la esperanza de un día ser exonerado llevó a su familia, en particular a su hermana Betty Ann, por un camino de sacrificio y determinación. Esta es la historia de un hombre que pagó un alto precio por un error judicial y el impacto que tuvo en su vida y en la de aquellos que lo rodeaban. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Kenneth Waters. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La estructura de este caso es diferente a la que estamos acostumbrados. Hoy vamos a empezar por los hechos y a partir de eso vamos a conocer quién era Kenneth Waters y la gran injusticia que rodea su historia. El caso tiene inicio en la mañana del 21 de mayo de 1980, en Asher, una ciudad ubicada en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, cuando alrededor de las 10:45 de ese día, la nuera de Catherine Ritz Brown encontró en su casa una escena digna de una película de terror. Su suegra, de 48 años, había sido apuñalada no una, sino 30 veces, por lo que había sangre por todos lados. Además, el responsable había recorrido la casa en búsqueda de cosas para robar, por lo que las manchas de sangre llegaban incluso más lejos de lo que era lógico. La casa era un desastre. En su búsqueda, el asesino había sacado absolutamente todo dentro del ropero de Catherine y, no contento con ello, había roto otras cosas tanto de la habitación como del resto de la casa. Más allá de los destrozos, el responsable había conseguido cosas de valor. Había encontrado el sobre en el que Catherine y su esposo tenían sus ahorros, se había llevado joyas que le pertenecían a la mujer, además de su bolso. La nuera de Catherine llamó de forma inmediata a la policía, quienes se hicieron presentes en la casa donde la víctima residía con su esposo. De la escena del crimen, los criminalistas de Asher recogieron muestras de pelo, sangre e incluso fueron capaces de recoger una serie de huellas que podían pertenecer al culpable. Uno de los juegos de huellas había sido encontrado en la tostadora de la cocina y el otro par en una lata de cerveza. Además del cabello encontrado en la escena, un posterior análisis del cuerpo de la víctima permitió encontrar más en su puño, lo que indicaba que Catherine había luchado por su vida, o al menos había intentado defenderse. La evidencia no se resumía solo a estos elementos, sino que también en el tacho de basura de la casa se encontró un cuchillo de cocina lleno de sangre con el grabado de Murphy Company, el cual la policía determinó que debía pertenecer al responsable y era el arma homicida. Claramente, con esta evidencia, hoy por hoy, el caso se hubiera resuelto de forma mucho más eficaz y evidente. Los indicios eran muchos, y para la tecnología actual, fácilmente podían conectarse hasta el asesino. El problema es que el homicidio de Catherine ocurrió en 1980, y el banco de ADN creado por el FBI se abrió en 1998. 18 años después. La policía e investigadores de Asher no tenían mucho que hacer con las muestras de sangre o pelo recolectadas. Lo único que podían hacer, e hicieron, fue comparar las muestras sanguíneas encontradas en la casa. Ese análisis determinó que las manchas correspondían a dos tipos sanguíneos diferentes. Uno coincidía con la sangre de Catherine, mientras que la otra era un tipo sanguíneo completamente diferente, por lo que se interpretó que pertenecía al asesino que debía haberse lastimado mientras atacaba a la víctima. Así que en realidad, si bien existían varias evidencias, dada la tecnología de la época, no era realmente útil. La investigación en torno a lo que pasó ese día siguió, por lo tanto, otro tipo de caminos. La policía de Asher decidió indagar un poco más en la vida de Catherine, averiguar si había tenido problemas con alguien, si existía una persona que
pudiera desear atacarla y asesinarla incluso cuando había claras señales de que había sido un robo. Llegados a este punto, es necesario que recordemos que Asher es una ciudad con muy pocos habitantes. En el último censo realizado en el año 2020, arrojó que la población era de 2.800 personas. En la década del 80, cuando ocurrieron los hechos, la población era apenas superior a los 3.000 habitantes. 3.165 personas vivían ahí, pero sigue siendo muy poca cantidad de gente. Es probable que todo el lugar se conociera al menos de vista. Era una zona segura en la que no existían crímenes como el que había sucedido. Apenas existían disputas entre vecinos y cuando sucedían quedaban en la memoria de todo el pueblo por años y años. Y es así entonces como llegamos a Kenny, que es como conocían a Kenneth Waters, de 25 años. Para el día de los hechos, Kenny vivía prácticamente pegado a la casa que Catherine compartía con su esposo. ¿Por qué las sospechas recayeron en él y no otro vecino? No era secreto para nadie en Asher que Catherine y Kenny no tenían una buena relación. Algunas fuentes aseguran que años antes, cuando Kenneth era un adolescente, había intentado entrar a la casa de la mujer para robarle junto a un amigo, y si bien no habían logrado robar nada, Catherine exigió que fuese enviado a un reformatorio, en el cual estuvo por lo menos un par de años, por lo que según estas fuentes, Kenny sentía un gran resentimiento contra la mujer. Pasados los años, el joven logró superar este episodio e ir armando su vida como cualquier otra persona. Para el momento de los hechos, Kenny tenía un trabajo estable en Park Street Diner, una de las típicas cafeterías que nos muestran en las películas norteamericanas. Vivía con su novia, Brenda Marsh, y su hija, una niña de la cual no se aclaró nunca la edad. Catherine solía ir mucho a la cafetería en la cual Kenny trabajaba, por lo que si bien el trato era cordial, era claro que no se llevaban especialmente bien. Así que cuando las noticias se hicieron públicas, más de un habitante de Asher señaló a Kenneth, haciendo que la policía decidiera interrogarlo ese mismo día. La coartada que proporcionó era sólida. Hasta las 8:30 de la mañana había estado trabajando en la cafetería. Una vez terminado su turno, uno de sus compañeros lo llevó a casa en su auto, y una vez ahí, dado que todavía estaba en libertad condicional, a las 9 debía presentarse con su abogado en el Poder Judicial. Así que se bañó y se cambió para ir al juzgado, donde estuvo hasta después de las 11 de la mañana, y de ahí volvió directamente al diner, donde se quedó hasta las 12:30. No solo existían múltiples testigos para afirmar esto, sino que no existía tiempo suficiente en el que hubiese estado solo para cometer el crimen. El cuerpo se había descubierto hacia las 10:45 de la mañana, y el marido de Catherine había sido el último en verla con vida a las 7 de la mañana. Simplemente no encajaban los horarios para que Kenneth hubiese sido el responsable. De todas formas, se tomaron sus huellas y muestras de sangre para compararlas, obteniendo que el tipo sanguíneo de Kenneth coincidía con aquel encontrado en la escena del crimen. Pero más allá de eso, que en realidad le puede pasar a cualquier persona, no había nada que permitiera continuar con la investigación o resolver el caso, por lo que poco a poco fue quedando detenida o congelada hasta el 30 de septiembre de 1982, a más de 2 años y medio del crimen, cuando la comisaría de Asher recibió la llamada de Robert Osborne, quien aseguró tener información sobre el asesinato de Catherine Reeds Brown. En esos 2 años, Kenneth se había separado de su novia Brenda Marsh, quien para 1982 vivía con Robert, y según este era así como se había enterado de información esencial que permitiría resolver el caso. A cambio pedía una compensación económica, ya que como declaró, estaba teniendo problemas de dinero. La oficial Taylor fue quien recibió el llamado, siendo la encargada de avisar a la fiscalía y negociar la recompensa económica que el informante pretendía. Al día siguiente, ya con un acuerdo logrado, Robert Osborne declaró en la comisaría. Según él, Brenda, exnovia de Kenny y ahora su novia, le había contado cómo su ex le había confesado haber asesinado a Catherine, y que incluso Brenda le había contado cómo habían lavado la ropa de Kenny tras el crimen. Necesitaban entonces el testimonio de Brenda. El 4 de octubre, la oficial Taylor citó a Brenda Marsh al declarar, y según lo que cuentan algunas fuentes, la habría amenazado con quitarle la custodia de su hija y acusarla de cómplice de asesinato si no declaraba. Fue bajo esta presión
que Brenda firmó una supuesta declaración suya en la que afirmaba que Kenneth Waters le había confesado haber sido culpable de la muerte de Catherine, aunque la declaración era bastante confusa. Primero decía que Kenny había vuelto a casa con un arañazo reciente, todavía rojo en su mejilla, pero nadie había visto esta herida en él. Después dijo que Kenneth había vuelto a la casa que compartían entre las 10 y 10:30 de la mañana, completamente borracho. Pero de nuevo, nadie lo había visto borracho el 21 de mayo de 1980. Más allá de estas inconsistencias, la oficial Taylor pidió una orden de captura para Kenneth, que se hizo efectiva el 12 de octubre de 1982, cuando lo arrestaron en Providence, una ciudad de Rhode Island a donde se había mudado. Después de un mes, el 12 de noviembre, se hizo la primera audiencia de oficialización del caso, donde se acusó a Kenny de asesinato en primer grado y robo a mano armada. El juicio comenzó unos meses después, en mayo del año siguiente. La fiscalía argumentó la acusación en el testimonio de Brenda y la evidencia encontrada en el crimen, aunque recordemos, ninguno de estos ligaba a Kenneth o a nadie en específico, es decir, era circunstancial. Y si bien la defensa de Kenneth se basó en comprobar el carácter circunstancial de las pruebas, no tuvo éxito. Una vez que el proceso judicial había iniciado, la policía dio con un segundo testigo, Roseanna Perry, la novia de Kenny. Según lo que declaró esta mujer, borracho, le había comentado que en el año 1980 había sido sospechoso de asesinato, pero no tenían con qué agarrarlo. En otra ocasión, según lo que declaró, Kenny había confesado haber apuñalado a esa perra alemana y haber robado su dinero y joyas. Además de los testimonios, se presentó como evidencia que Kenneth había trabajado en Global Van Lines, una empresa distribuidora de los cuchillos de Murphy Company, como el que se había encontrado en la escena del crimen. Kenneth no testificó, pero su defensa hizo énfasis en su coartada. Sin embargo, convenientemente, la tarjeta en la que se veían sus horarios de todos los días había desaparecido mágicamente. Es decir, la defensa de Kenny no tenía forma de demostrar la coartada. El 11 de mayo de 1983, Kenneth Waters fue encontrado culpable de ambos cargos y fue sentenciado a cadena perpetua. Kenneth intentó apelar ambos cargos, presentando evidencia nueva. Se habían encontrado las planillas de horas trabajadas del diner en las que constaba lo que había trabajado. Si bien en las planillas decía que en la semana de los hechos había trabajado doble turno, un día no especificaba a cuál había sido, y esa fue la razón por la que se le fue negada la apelación. Durante todo el proceso de apelación, la defensa de Kenneth intentó acceder a los documentos policiales de la investigación. Sin embargo, los archivos otorgados no poseían los archivos correspondientes a las huellas y los análisis que se habían hecho a estas, en las que los peritos habían determinado que estas no correspondían con las de Kenny. Las constantes negaciones de apelación, la falta de una investigación transparente y ser acusado de algo que no había hecho hizo que Kenneth fuera cayendo en un pozo depresivo. Tenía una condena de por vida para cumplir por un crimen que no había cometido, pero nadie estaba interesado en escuchar su verdad o creer en su inocencia. Parecía ser más importante haber resuelto el caso y dejar a la población de ayer volver a la tranquilidad. Su depresión era tanta que incluso llegó a contemplar el suicidio. Ya no tenía esperanzas. Si bien su familia seguía intentando ayudarlo, contratando diferentes abogados, todos los intentos eran negados por la justicia, por lo que Kenny ya no creía que demostrar su inocencia fuera una posibilidad. Betty Ann Waters, una de sus 8 hermanas, y sin duda la más cercana a él, había notado cómo el ánimo de su hermano venía en picada y durante una visita intentó animarlo anunciándole que junto a sus padres habían contratado a nuevos abogados. Pero el anuncio no tuvo ningún impacto en el humor de Kenny, quien ya no creía que los abogados pudieran cambiar su situación. En su lugar le preguntó a su hermana por qué no ella se convertía en su abogada. Nadie lo conocía como su hermana. Confiaba en ella para defender sus intereses y sobre todo para defender su inocencia. Y Betty Ann, quien estaba convencida de la inocencia de su hermano, decidió hacerle caso e inició la carrera de Derecho, aunque la idea le parecía una locura. Betty estaba divorciada, tenía 2 hijos y trabajaba como camarera. Ni siquiera había terminado la secundaria, pero aún así lo hizo como le había prometido a su hermano. Primero debió terminar la secundaria sin descuidar a su familia o dejar su trabajo, y posteriormente se anotó en la Universidad Roger Williams, de donde se graduó como licenciada en leyes en el año 1999. Cuando obtuvo los permisos necesarios para comenzar a trabajar,
no demoró en ponerse a investigar el caso de su hermano. El primer obstáculo con el que se encontró fue la pérdida o el traspapeleo de la evidencia recolectada en la escena del crimen. Incluso le comentaron que seguramente estas habían sido destruidas. Con la ayuda de The Innocence Project, una ONG que tiene como objetivo ayudar y exonerar a las personas que son condenadas erróneamente, Betty no solo fue capaz de encontrar las muestras de sangre que habían sido recolectadas en el crimen, sino lo más importante, un análisis comparativo entre esas muestras y el ADN de Kenneth, pruebas que acababan de ponerse a disposición de las investigaciones. El análisis se llevaría a cabo en el año 2000 y demostraría que no había conexión entre el ADN del asesino y el de Kenny. En otras palabras, él no había sido el asesino de Catherine Ritz Brown. Con esta nueva evidencia, rápidamente su condena fue puesta en revisión y poco después revocada. Después de 18 años en prisión por algo que no había hecho, Kenneth tenía esperanzas. La corte exigió una nueva investigación, esta vez a cargo de un oficial estatal. La misma demostró que la primera había sido incompleta, incompetente y finalmente, el 15 de marzo de 2001, de forma oficial, Kenneth fue absuelto de los cargos que antes le habían sido puestos. Cuando finalmente se demostró su inocencia y fue liberado de prisión, Kenny ya tenía 47 años. Había pasado prácticamente la mitad de su vida en la cárcel, teniendo que lidiar con las dificultades y peligros de la vida entre rejas. Y es justamente por eso que la adaptación a la vida fuera de la cárcel no fue fácil. Kenny se encontró en un mundo muy diferente al que conocía antes de su condena. Había perdido años cruciales de su vida y se enfrentaba a una sociedad que a menudo suele estigmatizar a quienes han estado encarcelados. A pesar de esto, Kenny estaba decidido a aprovechar al máximo su segunda oportunidad. Uno de los mayores desafíos que enfrentó fue la necesidad de encontrar un lugar para vivir y establecerse en una comunidad que lo apoyara. Su familia, especialmente su hermana Betty Ann, desempeñó un papel fundamental en su reintegración a la sociedad. A medida que comenzó su vida en libertad, Kenny tuvo que aprender a usar la tecnología moderna como teléfonos móviles y computadoras, que habían evolucionado significativamente desde la década de 1980. Además de los desafíos prácticos, Kenny también tuvo que lidiar con las secuelas emocionales de su tiempo en prisión. La experiencia de estar injustamente condenado y separado de su familia durante tanto tiempo dejó en él cicatrices muy profundas. Aunque Kenny había mantenido una fe inquebrantable en su inocencia, no pudo evitar sentirse afectado por la pérdida de tantos años de su vida. Afortunadamente no estaba solo en su proceso de recuperación. Su familia y en particular su hermana Betty Ann continuaron brindándole apoyo inquebrantable. Su círculo de amigos y defensores también desempeñó un papel esencial en su reintegro a la sociedad. Kenny no solo buscó reconstruir su vida personal, sino que también se convirtió en un defensor de la reforma del sistema de justicia penal. Había experimentado de primera mano las fallas del sistema y quería asegurarse de que otros no tuvieran que enfrentar lo mismo. Cada vez que daba un nuevo paso en su vida, en libertad, Kenny se esforzaba por encontrar un sentido de normalidad y estabilidad, que por mucho tiempo le había faltado. Buscó empleo y trató de construir relaciones de valor con su familia y amigos. A pesar de los desafíos, estaba decidido a no dejar que su tiempo en prisión definiera el resto de su vida. Sin embargo, la tragedia golpeó a Kenny Waters tan solo 6 meses después de su liberación. Mientras el hombre estaba en Rhode Island, sufrió una caída desde una altura de aproximadamente 4 metros que resultó en una lesión grave en la cabeza. A pesar de los esfuerzos médicos para salvarlo, Kenny falleció debido a la magnitud de las lesiones sufridas en aquel accidente, el 19 de septiembre del 2001, a sus 47 años. La noticia de la muerte de Kenny Waters conmocionó prácticamente a todo el mundo, especialmente a su familia, amigos y los defensores legales en su caso. Después de todo lo que había pasado, después de tantos años de lucha por su liberación y exoneración, su vida acabó de manera trágica a una temprana edad. Pero a pesar de este final, la historia de Kenny continúa siendo una inspiración para quienes luchan por la justicia y para aquellos que buscan exponer las fallas en el sistema. Su memoria perdura como un recordatorio de la importancia de la perseverancia y la determinación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Betty Ann dijo, a pesar de todo esto, lo siguiente: Kenny tuvo los mejores 6 meses de su vida. Después de tantos años detrás de las rejas, el mundo era nuevo para él. La historia de Betty Ann y Kenneth, su relación y su compromiso con el otro fueron llevados al cine a través de la película Conviction del 2010.
Así que hasta acá llegamos con el video, díganme qué les pareció y si conocían esta historia. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.